Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando el curso de toxicología clínica. Quien nos acompaña es el doctor Cristian Cárdenas. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el doctor solicite su participación. Para todos los participantes que deseen solicitar material, clase grabada y el certificado, estamos dejando el contacto en el chat. Doctor Cristian, muy buenas noches. Le doy el pase. Puede presentar. Muy buenas noches, Evelyn. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por la oportunidad de encontrarnos el día de hoy. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. ¿Me escuchas bien, Evelyn? Sí, doctor, se lo haré escuchar. Vale, gracias. Bien. Perfecto. Ven las diapositivas de la misma manera en que yo las veo. Son claras, legibles, el audio es adecuado. Sí, doctor, se mira perfectamente. Vale, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre toxicología clínica. Decimos entonces que la toxicología es el estudio científico de los xenobióticos, su comportamiento, metabolismo, mecanismos de acción, lesiones que pueden ocasionar, ya a modo de consecuencia, acumulación, excreción y tratamiento adecuado para proteger el organismo afectado, teniendo en cuenta que pues hay muchas maneras en que se puede lograr una intoxicación del cuerpo, ¿no? Entre esas, cabe resaltar de manera muy superficial, ¿ya? Diferentes vías de administración, como puede ser, por ejemplo, oral, a través de tópicos, ya si se tienen lesiones en la piel, a modo de reabsorción, entre otras, e inclusive inhalación. Bien, el tóxico, por su parte, vamos a definirlo como cualquier tipo de elemento ingerido, aplicado, inyectado o absorbido, el cual puede ser capaz, a partir de las propiedades físicas o químicas, de lograr producir un sinnúmero de alteraciones orgánicas o funcionales en en un organismo. Hay que tener entonces presente, ¿ya?, que también puede ser tóxico de acuerdo a la manera de inyección. Cuando hablamos de inyección estamos hablando de un procedimiento invasivo, ya tener entonces en cuenta que todo aquel procedimiento que sea dentro del cuerpo, ya, que vaya a penetrar las capas de la piel, pasar músculo, son procedimientos que son invasivos porque se realizan dentro del cuerpo. Para poder hablar de toxicología clínica, es imprescindible tener claridad ya en una serie de conceptos, los cuales vamos a comenzar a definir y hablar un poco más puntual respecto en la noche de hoy, para posteriormente dar cavidad a diferentes sustancias, el tratamiento y la dosificación para tratar este tipo de intoxicaciones. Vamos a hablar sobre la clasificación. Cuando hablamos de clasificación, estamos hablando de los extremadamente tóxicos, ¿ya?, los de color rojo, los altamente tóxicos, de color amarillo, los medianamente tóxicos, cuya coloración es azul, y los ligeramente tóxicos,
que suelen tener un color verde. Hay que tener entonces presente que hay diferentes sustancias, ya las cuales vienen organizadas ya y vienen simbolizadas con este tipo de colores, ya, para poder tener una identificación mucho más puntual y pues de esta manera poder individualizarlas y tratar sustancia con el cuidado necesario y tener siempre presente, ¿ya? Que la administración de esto, la ingesta en el cuerpo puede traer consecuencias adversas y en el peor de los casos hasta poder terminar con la vida del individuo. Bien, por favor, les voy a agradecer las personas que están conectadas, que tienen el micrófono abierto. Si pueden apagarlo, les agradecería para no tener interferencias con el audio. Se escucha un micrófono de fondo. Bien. Por otro lado, vamos a hablar sobre toxidromes. Decimos entonces que este término es acuñado por Moffenson y Grincher, lo cual se va a referir a la descripción por grupos de los síntomas y signos clínicos propios de ciertos tóxicos que suelen compartir un mecanismo de acción igual o similar en combinación con el comportamiento de los signos vitales. Hay que tener entonces presente una diferencia puntual entre signos y síntomas, tener entonces muy claro ya que los signos son aquellos que yo puedo medir, ¿ya? Que puedo evidenciar. Por ejemplo, nos vamos a una enfermedad común, ya una gripa, podemos medir si el paciente cuenta con fiebre, ¿ya? Porque es algo que es cuantitativo, ¿ya? Es algo que podemos verificar a través de los diferentes medios, ¿ya? Sea a través del tacto, sea a través de diversos instrumentos. También puedo evidenciar la tos del paciente, ya esto viene siendo un signo. Por otro lado, los síntomas son aquellas sensaciones, ya, que siente el paciente, pero que difícilmente se pueden demostrar o se pueden cuantificar. Entonces, por ejemplo, un síntoma puede ser dolor muscular, un síntoma puede ser desaliento en el cuerpo, ¿ya? Es la sensación, el sentir del paciente que no se puede cuantificar, pero pues al igual hay que tenerlo presente. Por eso los signos y los síntomas a veces solemos usarlos ya o solemos asociarlos a lo mismo, pero pues realmente son dos terminologías totalmente diferentes. ¿Qué pasa con esto? Hay que tener entonces en cuenta que hay diferentes signos y síntomas para poder identificar intoxicaciones o sustancias dentro de la misma familia que tienen un comportamiento muy similar, el cual se puede eh, inferir, ¿ya? De acuerdo a lo que vamos evidenciando en el paciente. Dentro de los toxidromes es importante tener diferentes aspectos a evaluar, ¿ya? Como signos vitales. Cuando hablamos de signos vitales, hacemos referencia a todas aquellas formas de corroborar que el cuerpo se encuentra dentro de los límites y parámetros normales. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la temperatura, la respiración, entre otros. ¿Listo? Esos son signos vitales, tensión arterial. Son diferentes maneras, ¿ya? En que podemos medir y podemos corroborar el correcto funcionamiento de todo el organismo. Por otro lado, el estado mental del paciente. Para medir el estado mental del paciente es necesario tener clara el estado Glasgow o la escala Glasgow, la cual va a medir el comportamiento del cuerpo en cuanto a qué, en cuanto a reacciones verbales, reacciones motoras y reacciones al dolor. Hay otra manera muy práctica de poder evaluar el estado de conciencia de un paciente y es a través de preguntas muy
comunes, como por ejemplo, ¿quién es usted? ¿Qué le pasó? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué día es hoy? Aunque para la mayoría de la gente suelen ser preguntas comunes. En el momento en el que estoy evaluando el estado de conciencia de un paciente, ese me va a brindar una información muy adicional, como por ejemplo que poder verificar si el paciente se encuentra orientado en tiempo, espacio y en lugar. Por otro lado, entonces también vamos a evaluar los ojos del paciente, ¿ya? Para ver si tiene una escala isocórica, si las pupilas se encuentran dilatadas, poder verificar el estado en que se encuentra el paciente se viene directamente proporcional también aquí al estado de conciencia. Por otro lado, tenemos otra serie de aspectos a evaluar, como el sistema gastrointestinal, la piel, ya poder verificar si el paciente tiene prurito. Cuando hablamos de prurito, vamos a hacer énfasis ya en aquellas eh, granos, ya, o aquellas evidencias que se pueden ver en la piel, que en la mayoría de casos, pues suelen estar asociadas a casos de picazón. Por otro lado, tenemos entonces el síndrome adrenérgico. Este es alfa y beta agonista, como lo suele ser entonces que la cocaína, las anfetaminas, los alcaloides, entre otros. Otra clasificación es el síndrome anticolinérgico. Dentro de esta clasificación podemos traer a colación la escopolamina, la atropina, los antihistamínicos, los antidepresivos, las fenotiacinas, entre otros. Y finalmente, cabe destacar el síndrome colinérgico. Dentro de este vamos a encontrar los órganos fosforados y carbamapos, así como la fisostigmina. Dentro de los síndromes por opiáceos, los más destacados es la morfina y sus congéneres. Dentro de los síndromes por sedantes hipnóticos o uso de alcohol, vamos a encontrar las benzodiazepinas, los barbitúricos y el etanol. Dentro del síndrome serotoninérgico encontramos la moclobemida y la fluoxetina. ¿Qué ventajas suelen tener? Primero que todo, pues la implementación de medidas terapéuticas necesarias para poder preservar la vida del paciente. Entonces siempre es bueno saber las consecuencias que la ingesta, la intoxicación de esta puede traer en el cuerpo para posteriormente poder crear un tratamiento que sea efectivo, eficaz, que sea eficiente, que se pueda administrar en un tiempo determinado y pues vaya a tener consecuencias positivas para el mismo. Proporcionar un diagnóstico de trabajo, disminuir el riesgo de tener una serie de complicaciones médico-legales, entre otros. Bien, aquí hay una tabla, la cual viene directamente proporcionada respecto a que el síndrome, entonces como ya lo mencionamos anteriormente, adrenérgico, sedantes, opioides, colinérgico, anticolinérgico y viene relacionado ya los signos vitales, como lo es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura, así como también la coloración de la piel, ¿ya? La cual puede tomar rubor, puede ponerse pálida. Esto viene directamente también asociado con la pupila, con la sudoración y la correcta interpretación del electrocardiograma. Entonces, en la mayoría de las intoxicaciones, el paso a seguir, ya, y la forma en que se va a medir la actividad cardíaca inicialmente es tomando un electrocardiograma y cual nos puede arrojar diversas eh,
resultados o interpretaciones como taquicardias, arritmias, fibrilación auricular, ventricular, arritmias, entre otras. Y finalmente, ya el estado de conciencia del paciente. Entonces, poder corroborar si está en una etapa de agitación, de depresión, entre otras. Esta tabla de diagnóstico viene especificado cada uno de los síndromes con la manera en que se comporta el cuerpo ante cada uno de estos, ante las evidencias o tonalidades que toma la piel, la interpretación del electrocardiograma y el estado mental. Tener presente entonces que toda esta información ya les va a ser facilitada a través de los diferentes medios donde ustedes realizaron comunicación con el personal logístico del centro de capacitación para que puedan memorizarlo ya y puedan repasarlo con mucha más calma. Decimos entonces que la caracterización por taxidromes va a perder el sentido de herramienta valiosa si no se acompaña posteriormente a una reflexión clínica Yo a constante, ella la conozco. involucrar la edad del paciente, las enfermedades pre o coexistentes y el dinamismo en el ¿Por qué tiempo no de los dijo? observados. Por favor, las personas que tienen el audio encendido, les agradezco si lo apagan. Gracias. ¿Cuándo hay que sospechar intoxicación? En caso de que, en caso de un compromiso multisistémico, en caso de un cuadro clínico de inicio súbito o repentino, un cuadro gastrointestinal grave, comprometedor, inconsciencia, sin ningún tipo de causa aparente, ¿ya? Sin ningún tipo de trauma anterior, convulsiones de origen desconocido. Entonces, convulsiones cuando son niños y están siendo expuestos a temperaturas muy altas o a fiebre, pues es normal, ¿ya? Que en este tipo de condiciones se pueda convulsionar, pero si no tiene algún tipo de origen conocido, ya se puede sospechar como un caso de intoxicación. La no relación entre la historia clínica y el examen físico. Entonces es de vital importancia siempre ya poder corroborar la clínica del paciente. Entonces cuando hablamos de clínica del paciente, vamos a hacer relación aquí a un examen cefalocaudal, ya de los pies a la cabeza, poder dialogar con el paciente, poder identificar sus sensaciones, sus dolores, sus molestias, el motivo por el cual está consultando ya en ese momento y hacer una relación al examen físico y posteriormente a las ayudas diagnósticas, ¿no? Porque pues siempre es bueno comenzar a descartar a partir de qué, a partir de exámenes de laboratorio, mirar de qué manera se está comportando el cuerpo, cómo está reaccionando y una placa de tórax, así como un electrocardiograma para poder medir la actividad eléctrica del corazón. Hay una serie de factores de riesgo en el niño para intoxicaciones por medicamentos. Entonces, cuando hablamos de esto en específico, vamos a hacer relación a la inmadurez de la barrera hematoencefálica en niños prematuros y lactantes, en neonatos. Tenemos el aumento del efecto en cuanto a opiáceos, en cuanto a ansiolíticos, al fenobarbital y a los diferentes plaguicidas. ¿Qué hay que tener en cuenta en el servicio de urgencias? Entonces hay que tener en cuenta siempre una sonda de Fuchs, una sonda nasogástrica modificada, una jeringa para realizar lavado de oídos y una jarra de 1 litro, pues para tener una medida ya previa y comenzar a realizar procedimientos de forma posterior. Hay que tener bolsas de 30 gramos de bicarbonato, bolsas de 9 gramos de sal, bolsas de 60 gramos de carbón activado,
bolsas de 30 gramos de sulfato de magnesio en sal y tener en cuenta entonces una serie también de medidas generales a través de qué, del interrogatorio, ¿ya? Es decir, de la consulta, de la plática que se va a tener anteriormente con el paciente, el examen físico que se realiza al mismo y imprescindible que tener la canalización de venas, aunque no se encuentren síntomas. ¿Por qué? El paciente pudo llegar ya al servicio manifestando que inhaló X sustancia, ya con muchas probabilidades de tener una intoxicación, pero en el momento no está presentando ningún tipo de signo ni ningún tipo de síntoma. Por descarte, ya, y por protocolo, lo más viable es canalizar el paciente para tener un acceso venoso permeable y en dado caso, ya de que haga una reacción espontánea, ya momentánea y desemboque de pronto en una serie de síntomas muy agresivos, ya tendríamos un acceso venoso para posteriormente comenzar con eh, el tratamiento adecuado. Verificar entonces siempre que la vía aérea del paciente, entonces verificar, es bueno tener en cuenta y presente la triple maniobra, entonces la extensión de la frente mentón, poder verificar la respiración del paciente, tener en cuenta que la cantidad de respiraciones normales para un adulto oscilan entre 12 y 20, ¿ya? Y estas las podemos medir, ya o podemos corroborar cuando no se tenga conocimiento de signos vitales con la inhalación, ¿ya? Y la insuflación del pecho y el abdomen. Es una buena medida bastante parcial de por lo menos verificar si el paciente se encuentra con respiración, así sea a modo natural, ¿ya? Y no se tenga conocimiento de la cantidad de veces que tiene que respirar el paciente. ¿Por qué? Porque este puede variar dependiendo si es un niño. Tener entonces presente que los niños suelen tener los signos vitales mucho más elevados en comparación con los adultos. Tener presente entonces la frecuencia respiratoria, la aspiración de secreciones, si se tienen, el retirar cuerpos extraños, solamente si es posible y no se compromete la integridad de la persona que lo está auxiliando, colocar una cánula de Guedel, la administración de oxígeno, ya si contamos con una ambulancia básica, medicalizada o un puesto de salud, siempre colocarlo en decúbito lateral izquierdo, ya en posición de seguridad, que viene siendo posición fetal, o en Trendelenburg. Verificar la adecuada circulación del paciente. A esto vamos a hacer relación con qué, con los signos vitales. Entonces, vamos a verificar todo lo que es frecuencia cardíaca, presión arterial, catéter periférico y la toma de muestras de sangre. Pero entonces, hay que tener claro, ya que las muestras de sangre se tienen que tomar en el momento en el que se esté en el laboratorio, ¿ya? O por lo menos en el hospital. ¿Por qué? Porque el tiempo de coagulación de estas muestras, ya, y que se dañen, suelen oscilar entre 10 a 20 minutos para que puedan servir. Ya por eso no se puede dejar pasar por un tiempo bastante prolongado y dado el caso, de pronto en el ambiente intrahospitalario a veces se maneja con cavas, ya, para tenerlo a temperaturas bajas, pero pues ya viene siendo otro tipo de manejos internos que se dan. En el ambiente extrahospitalario, en este tipo de eventualidades, lo más opcional, ¿ya? Y lo más sano es tomar abscesos venosos periféricos y posteriormente, ya cuando se encuentre en un hospital o en un centro de salud donde se encuentre con servicio de laboratorio, ya, de ayudas diagnósticas, posteriormente realizar la toma de... Y finalmente el déficit neurológico. Para el déficit neurológico es importante el control del estado mental, tener en cuenta y valorar el trastorno de la conducta, las convulsiones del paciente
si las tiene, o si por el contrario se encuentra en un estado de coma, lo cual nos llega a indagar si hay una muerte encefálica. Por otro lado, entonces es importante siempre tener en cuenta, ¿ya? Y llevar una bitácora, llevar una serie de datos bastante organizados de los signos vitales, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, de la temperatura y de la pupila, el peristaltismo y la piel, así como un electrocardiograma. Muchas veces que se manda inicialmente un electrocardiograma y posteriormente a las 12 horas hay que realizar uno de control para ver de qué manera se está comportando el cuerpo en ese momento. Bien, importante indagar siempre el tipo de tóxico, la presentación, ya en que se venía en polvo, líquido, la dosificación, la concentración del mismo, la cantidad que se ingirió, a través de qué vía, ya porque no es lo mismo y no va a tener el mismo tiempo de absorción si es por vía oral, ya si es por vía tópica, el tiempo transcurrido, los motivos, si fue accidental o si por el contrario fue predeterminado, ya a modo de homicidio, ya o suicidio, las medidas instauradas, los eventos previos a la misma y la farmacodependencia, así como una serie de alergias secundarias. Bien, aquí tenemos entonces nuevamente ya el cuadro mucho más puntual, ya mucho más visible, para poder posteriormente estudiarlo sin ningún tipo de tiempo limitado. Por otro lado, tenemos entonces el manejo general de la descontaminación. Ya lo primero que vamos a hacer es retirar ropas porque no sabemos si estas se encuentran contaminadas y en dónde. Lavar con agua abundante, no exceder en cuanto a fricción. ¿Ya por qué? Porque podemos lastimar o lacerar la piel y posteriormente podemos administrar la sustancia ya a través de las heridas que se vayan a generar. La protección al personal en salud es algo muy importante. Entonces, tener presente que siempre se tienen que usar EPP o elementos de protección personal para poder velar y cuidar por la seguridad, el bienestar en general de todo el personal de salud. A esto hacemos relación ya a diferentes métodos de barrera, ya como pueden ser inicialmente los guantes, las batas, las gafas e inclusive ya unas máscaras transparentes para no tener contacto directo con el paciente. A través del manejo general se tiene que realizar entonces una descontaminación por vía oral que se puede hacer a través de qué? A través de dilución, de vaciamiento gástrico, de inducción al vómito, de un lavado gástrico, de descontaminación gástrica a través de qué? Del carbón activado y de los catárticos. Manejo general, ¿ya? Que se va a dar al vómito. Inicialmente una serie de contraindicaciones del vómito, como sospecha de que de ingesta de hidrocarburos, como sustancias corrosivas o cáusticas, pacientes que se encuentran en estado de coma, depresión neurológica o con convulsiones y la bradicardia severa. Para la inducción del vómito, entonces decimos que el mejor de los vómitos no va a superar el peor de los lavados. La inducción del vómito debe siempre complementarse con el lavado gástrico, ¿ya? Es decir, que si se realiza una, no se tiene que omitir la otra,
De hecho, son complementarias ya para poder tener un efecto positivo en la evolución del paciente. Para la inducción del vómito, ya se puede usar jarabe de ipecac. No hay datos suficientes para poder avalar o descartar la inducción farmacológica del vómito, aunque es bueno tener muy presente que siempre en este tipo de inducciones al vómito hay una posibilidad de riesgo de aspiración. Entonces, es por ello la necesidad de que el paciente se encuentre en un buen estado de conciencia, ya para que no vaya a broncoaspirar y que siempre se encuentre ya con acompañamiento, bien sea de familiar o de personal asistencial. A esto hago relación entonces a personal de enfermería, quienes se encuentran presentes, velando siempre por la seguridad del paciente y ayudándolos a realizar sus funciones naturales. En caso de suministrarlo solo en pacientes, estos tienen que ser en pacientes que se encuentren ¿qué? Alertas y conscientes. ¿Debido a qué? A que si se encuentran en un estado estuporoso o en coma, hay mayores posibilidades de que pueda broncoaspirar. Lavado gástrico. No hay evidencia de que el lavado gástrico mejore el pronóstico clínico. ¿Ya? En esto quiero ser muy puntual, pero la técnica inadecuada va a generar también complicaciones, como que hipoxia, bradicardia, neumotórax, broncoaspiración, perforación esofágica y perforación gastrointestinal. A través de la descontaminación, entonces decimos que todo servicio de urgencias debe contar con una sonda Fuchs o en su defecto embudo, sonda nasogástrica modificada, jeringa de 50 cc, una jarra o un litro de mayor capacidad, bolsas con 9 gramos de sal de cocina, bolsas con 30 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, para el lavado gástrico, dentro de las recomendaciones generales está explicar al paciente y explicar a la familia el procedimiento, no dejar el paciente solo durante el lavado, siempre realizar un acompañamiento durante todo el proceso, vigilar constantemente los signos vitales del paciente, ¿ya? Porque puede tener alguna enfermedad o comorbilidad previa. No forzar la introducción del tubo y mantener en decúbito lateral izquierdo y en Trendelenburg para que sea mucho más seguro para el paciente. Para colocar la sonda nasogástrica modificada hay que hacer una medición adecuada hasta la boca del estómago, ya y posteriormente desde las fosas nasales. Se va a hacer un manejo general de líquidos, inicialmente con solución salina, el 0,9%, por agua o agua bicarbonatada al 3%, y con esto fenobarbital, carbamatos y organofosforados. Se debe tener entre 5 y 10 cc por kilogramo de peso por cada lavado. ¿Listo? Entonces, allí ya se va a hacer la tabla de 3, ya y se va a hacer relación respecto al peso del paciente. No es por la edad, sino por el peso del paciente. La protección de la vía aérea, entonces siempre acostado en decúbito lateral izquierdo, con la cabeza hiperextendida. El lavado gástrico, donde los principales elementos para este tipo de lavado viene siendo agua, solución salina y una ligera elevación de la camilla. En el laboratorio vamos a realizar exámenes de laboratorio de residuo gástrico por aspiración antes del lavado. Nunca hay que evitar muestras solicitando determinar tóxicos. Dentro de los laboratorios se pueden hacer diferentes pruebas rápidas, como pueden ser cocaína, marihuana, benzodiazepinas, imipramina, araquat, alcohol, cianuro, entre otros. En el laboratorio decimos que los procedimientos de soporte y descontaminación en las intoxicaciones, la utilización de medicamentos específicos y la terapia antidotal no están determinados por la confirmación del laboratorio. Dentro del manejo general
ya que se suele dar en los servicios de urgencia, donde es de primera mano quienes reciben la mayoría de los pacientes en este tipo de circunstancias. Se va a realizar con qué? Con carbón activado, obteniendo de la combustión y enfriamiento de material orgánico y la gran superficie de absorción por la creación de microporos. Se va a administrar 1 gramo por kilogramo de peso en solución al 25%. Para el carbón activado, entonces este no es reemplazado por carbón vegetal común, por pan quemado, que suelen ser mitos, cápsulas de carbón activado o tabletas de carbón activado. Este no suele ser material para ser reemplazado. El carbón activado debe tener unas dosis repetidas de carbón activado, como lo es talio, santinas, salicilatos, antidepresivos, benzodiazepinas y anticonvulsionantes. El carbón activado también suele tener una serie de contraindicaciones, ¿ya? Como pueden ser corrosivos, hidrocarburos, ilioparalíticos y pacientes en coma sin intubación. ¿Ya? Estas son las contraindicaciones para administrar carbón activado, para no administrar el carbón activado. El carbón activado no es útil en qué? En hierro, en litio, en corrosivos, en hidrocarburos, en alcoholes, en metales pesados y en iones inorgánicos. Por otro lado, decimos entonces que los catárticos son oleosos, va a tener un sulfato de magnesio de 30 gramos en adultos y de 250 miligramos en niños, también conocido como leche de magnesia en 3 cc. Nunca hay que suministrar catárticos oleosos, no administrar furosemida para desintoxicar el paciente. Dentro de la descontaminación gastrointestinal, hay que tener presente entonces que esta no deshidrata ni se absorbe. Esta va a generar una serie de catarsis de alto débito, no produce alteraciones hidroeléctricas, útil en casos de intoxicaciones. ¿Por qué? Por medicamentos de besoazores o también llamados retard, en correos humanos, en hierro, en litio y en dosis ya muy altas de medicamentos, así como sustancias poco absorbidas por el carbón activado. ¿Cuál es la manera ya en que se va a administrar? 25 ml sobre kilogramo de peso a un goteo continuo. Las características de una sustancia para que, por el contrario, se puedan eliminar, ¿ya? Sin realizar este tipo de lavados, suelen ser las siguientes. Entonces suele ser excretado en orina como un metabolito o un compuesto activo, tener un bajo volumen de distribución, tener bajo grado de unión a proteínas plasmáticas y tener un pK que permita ajustar el pH urinario. Para la diuresis alcalina, entonces hay una serie de requisitos, como una adecuada hidratación, un pH y gases arteriales dentro de rangos normales, y monitorizar también y tener un control del pH urinario. Para la diuresis alcalina, decimos entonces que hay que pasar la mitad en 1 hora y la otra mitad en 3 horas. Este se va a pasar 125 ml de solución salina más un miliequivalente de bicarbonato más destroza al 5% hasta 500 cc. Y hay que mantener el pH urinario entre ¿qué? Entre 7 y 8, ya es decir, en una posición muy central. Esto se va a hacer para intoxicaciones por barbitúricos y por asas. ¿Qué actitudes hay que tener siempre con el paciente? Ya, y esto también es muy importante tenerlo presente. Hay que creerle al paciente, ¿ya? Hay que darle el voto de confianza, tener una buena empatía para que él nos pueda contar la versión real, ¿ya? Porque hay muchas intoxicaciones que pueden ser accidentales o por el contrario, otras ya vienen predeterminadas
Entonces siempre es bueno tener empatía con el paciente para que haya un grado de confianza y de verdad bastante amplio. Algunas intoxicaciones son asintomáticas. Dentro de las asintomáticas podemos traer a colación que el talio o la mata 7, el fluorocetano, los anticoagulantes, el acetaminofén, eh, el paraquat, los anticoagulantes, los medicamentos retard, el metanol, entre otros. Este tipo de medicamentos son asintomáticos inicialmente, entonces no se pueden medir, ya no podríamos averiguar a través de signos o síntomas del paciente, porque el paciente inicialmente no va a sentir ningún cambio agresivo en su cuerpo. No hay que criticar las acciones del paciente, hay que explicar el procedimiento que se va a realizar, tanto para el lavado como para la sonda, vigilar los signos vitales del mismo, no forzar la introducción del tubo y siempre vigilar el estado de conciencia de este. Dentro de la evolución, entonces, inicialmente se va a realizar con una adecuada posición, con un electrocardiograma inicial y posteriormente de seguimiento, la monitorización de los signos vitales, el estado de conciencia y esto previamente con qué, con un registro de enfermería de manera organizada. Hay que tener presente que para la evolución se puede hacer un balance hídrico y un equilibrio ácido básico, el cual se va a ayudar a través también de qué, de una sonda vesical de control de líquidos, tanto administrados y eliminados, para poder verificar la adecuada función renal del cuerpo y de eliminación, las muestras de laboratorio y los gases arteriales. Los errores frecuentes en el manejo del paciente intoxicado son los siguientes. Realizar un lavado gástrico con una sonda común, reemplazar el lavado por la inducción del vómito, ya dijimos que son dos cosas diferentes, ¿ya? Y estas se pueden hacer de forma complementaria para tener un resultado mucho más gratificante. Realizar el lavado posteriormente de 2 horas, suministrar catártico sin haber dado el carbón y administrar diuréticos para desintoxicar. Son suele ser entonces los errores más frecuentes, así como omitir el electrocardiograma, asumir que solo el sintomático está intoxicado, cuando ya hablamos que hay una serie de medicamentos bastante comunes de efectos y consecuencias fuertes que suelen ser inclusive asintomáticos inicialmente. Tener en cuenta no remitir al psiquiatra, ya que pues si hay una intoxicación por ingesta de medicamentos, el paciente debe tener algún tipo de trastorno, algún tipo de depresión o ansiedad que lo llevó a tomar ese tipo de decisiones. Entonces siempre es bueno remitir al psiquiatra para que haga una valoración inicial y bueno, posteriormente, si considera necesario, comenzar un tratamiento a partir de fármacos. Para la intoxicación, entonces decimos que los efectos adversos producidos por el contacto con ciertas sustancias químicas, medicamentos u otros genobióticos están susceptibles a qué? A ser locales o a ser generalizados, es decir, en todo el cuerpo. La toxicología, en resumen, es la ciencia que va a estudiar los efectos nocivos producidos por los agentes físicos y químicos sobre los seres vivos y al medio ambiente. Hay que tener presente ya que esto es un problema de salud pública que es muy frecuente ya inicialmente en los niños pequeños, el tema de que siempre van a tener dudas, preguntas o a veces ingieren las cosas sin preguntar, entonces son accidentes más de casa. En adolescentes hay un gran porcentaje de niñas ya en estado de adolescencia con trastornos de ansiedad y de depresión, así como intentos de suicidio e inclusive los casos de adicciones.
¿Qué tipos de intoxicaciones hay? Entonces, como les comentaba anteriormente, hay accidentales, voluntarias, latrogenia, automedicación o, en el peor de los casos, un intento de homicidio. Dentro de las sustancias químicas más frecuentes, entonces, vamos a encontrar los medicamentos, las plantas, los animales y las sustancias del hogar, así como sustancias agrícolas. ¿Qué medidas generales se van a tener en cuenta? Entonces, mantenerse con vida al paciente, control de signos vitales, identificación del tóxico, a tomar una foto a la etiqueta para saber los componentes de la misma, tratamiento de la intoxicación, un tratamiento posteriormente de soporte, soporte respiratorio, soporte cardíaco, soporte hematológico y homeostasis de fluidos. Para prevenir o disminuir la absorción del tóxico, entonces hay que tener en cuenta la vía inhalatoria, la vía dérmica, posteriormente un buen lavado, la vía parenteral y la vía oftálmica. Dentro de la vía gastrointestinal, entonces vamos a realizar lo que es la inducción del vómito y el lavado gástrico para descontaminar el torrente gastrointestinal. Por otro lado, dentro de los absorbentes catárticos, vamos a tener la prevención de la absorción a través del carbón activado. Para inducir al vómito, entonces hay muchas maneras. Ya digamos que la más común es el jarabe de ipecacuana. Esta es una dosis de 30 cc, seguido de 16 onzas de agua. Hay que tener presente que se puede tener una contraindicaciones en émesis, ya como son pacientes con alteraciones del estado de conciencia, ingesta de hidrocarburos, o también pacientes mulas, ¿listo? Entonces es un paciente, ya, que ingirió cápsulas de cocaína o cualquier otro tipo de mm, droga o alucinógeno. En el momento en el que se van a ingerir vómitos, pues no es una buena opción porque se pueden estallar estas cápsulas en el proceso y puede haber una sobredosis. Entonces, lo mejor en el caso de pacientes que son mulas es dejar que salgan a través del sistema excretor de forma natural. Bien, para el lavado gástrico, entonces es importante que sea con agua tibia, que sea con una ligera elevación de los pies de la camilla y el aspirador potente, el cual debe estar preparado y siempre el paciente acostado en decúbito lateral. Inicialmente se va a añadir agua con embudo, posteriormente se baja el embudo por debajo del nivel del estómago. Hay que tener entonces presente que el carbón activado ya se va a usar en absorbentes, es un potente absorbente producto de la destilación de la pulpa de la madera. Dentro de las contraindicaciones, entonces cianuro, vamos a encontrar los alcálisis y ácidos, los alcoholes y disolventes, el hierro, entre otros. Para dosis, 1 gramo por vía oral, diluido en 250 cc de agua o 25 gramos. Y en niños, 0,5 a 1 gramo y se van a usar posteriormente dosis repetidas cada 4 o 6 horas. ¿Durante cuánto? Durante un día, es decir, durante 24 horas. Hay otro tipo de eliminación que se puede realizar, pero que no es tan común. Está la extracorpórea, la cual se realiza a través de hemodiálisis y hemoperfusión, donde se van a usar intoxicaciones severas. En pacientes intoxicados e inestables de forma hemodinámicamente, se deben solicitar asesorías del nefrólogo para poder evaluar la necesidad de la eliminación extracorpórea. Aquí hay una serie de antídotos específicos. Ya vuelvo y les doy el tip, ya de que pues a veces el tiempo es muy limitado para poder explicar toda la temática en 1 hora, pero les soy muy concreto. Este material ya se los va a facilitar la persona con que ustedes vayan a hacer comunicación posteriormente para que puedan leerlo con calma. A mí
no me gusta correr, ya las temáticas son muy amplias y a veces es mejor abordar temas muy puntuales, pero darles una buena solución, hablar de todo un poco y dejar los temas a medias. Dentro de los antídotos específicos, tenemos entonces intoxicaciones por plomo, zinc, magnesio, opioides, antidepresivos, eh, entre otros. Vamos a hablar de unos casos muy puntuales, ya finalmente para concluir. Por ejemplo, cuando son con opioides, entonces el antídoto es la naloxona. Se va a hacer de 0,8 a 2 miligramos en adultos y se van a repetir en intervalos de 2 a 3 minutos hasta 10 miligramos. Hay antídotos específicos, este es muy común, todo lo que son ingestas de antidepresivos. El antídoto es a partir del bicarbonato y se van a administrar de 44 a 88 mil equivalentes en adultos y de 1 a 2 mil equivalentes en niños. Para obtener una mejor respuesta, siempre es bueno pasarlo en bolo, ya es decir, de forma directa, de forma rápida, bastante diluida, en comparación a una infusión que sea mucho más lenta y controlada. Hay otra intoxicación bastante común que es por cianuro. El antídoto es el nitrito de sodio. La dosis va a ser una infusión durante 5 o 20 minutos en adultos de 300 miligramos, seguidos por tiosulfato diosódico. Si van a reaparecer posteriormente los síntomas, otras dosis de 150 miligramos 30 minutos después. En los niños, inicialmente se hace de 4 a 10 miligramos, inicialmente con una dosis inferior. Mm, Tener presente ya que el personal en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el médico como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede esperar tener éxito como profesional de salud. El verdadero profesional en salud se interesa en el prudente y en el fato, en el orgulloso y el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Es decir, una persona que trabaja por la gente y para la gente con vocación. Muchas gracias. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Como les mencioné anteriormente, este tipo de material ya se les hará llegar posteriormente con los certificados con el personal con que hicieron comunicación. Les agradezco si por favor me dejan un mensaje a través del chat. Me despido de ustedes, no sin antes desearles una feliz noche. Les envío un abrazo desde el país del mejor café, desde su país hermano Colombia. Dios los bendiga, buen viento y buena mar. Feliz noche.